Bienvenidos a una entrega más de su noticiero informativo México. En lo nacional, el día de hoy el presidente de la República inauguró una nueva carretera. En los deportes, este fin de semana se jugará la final de la liguilla de la segunda división. En lo internacional, mandatarios de diversos países se reunieron el día de hoy para solucionar los problemas globales. Y lo más esperado, este fin de semana se dará la pelea entre Mayweather y Manny Pacquiao. El día de hoy les hablaremos de la migración de españoles a México a lo largo del siglo XX y esto cómo influenció a la vida cotidiana de nuestro país. Pero primero les mostraremos el testimonio de un profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis Potosí, proveniente de España. ¿Por qué se dio la migración de españoles a México durante el siglo XX? Había varios tipos de inmigración, una de españoles con gran nivel adquisitivo que venían pues, a crear sus propias empresas aquí en México. Pero en la Guerra Civil Española pues, se dio otra inmigración bastante importante, en la cual pues, aquellos que perdieron la guerra, que fueron los republicanos, pues emigraban a México. Específicamente, ¿qué tipo de personas fueron las que partieron de España hacia México? Tipo de personas, los perdedores de la guerra, los republicanos. Los republicanos eran aquellos que defendieron el gobierno democrático en aquel momento ante el golpe de estado del general Franco. Hubo una guerra civil durante 3 años, perdieron la guerra y pues estos perdedores, entre los que se encontraban pues, demócratas, socialistas, comunistas, los anarquistas, que pensaron que después de la guerra van a ser perseguidos, incluso su vida peligraba, pues fueron hacia México. En muchos casos fueron niños completamente solos, llaman los niños de la guerra, y pues emigraron hacia. ¿Tiene conocimiento de alguna persona que haya emigrado de España hacia México durante el tiempo de la Revolución? Tengo el conocimiento de una persona que fue director de una escuela en la que yo estuve trabajando. Él era director de una escuela aquí en San Luis Potosí, se llama Joaquín Muñoz. Creo que se presenta para algún partido político en estas elecciones. Y él es hijo de exiliados republicanos. Él es hijo de exiliados republicanos. Y según me comentaron los rumores, pues tiene una relación matrimonial con una hija de exiliados alemanes también, pero alemanes de otro tipo de ideología. Entonces, se cuentan historias de que en el exilio republicano se daban las guerras, se repetía la guerra de alguna forma porque se encontraban los México. Ahora que sabemos cómo se dio, qué es y cómo afectó a nuestro país la migración de españoles a México, vamos con nuestro corresponsal en la Ciudad de México, Jorge. Buenas tardes, doctor. El día de hoy entrevistaremos a Miguel Castilla, que es hijo de 2 españoles exiliados. Buenas tardes. Bueno, antes de nada, muchas gracias por aceptar esta entrevista y me gustaría saber cómo tu familia se vio implicada en la revolución y por qué tuvo que venir a México. Bueno, lo que pasó es que mis padres estaban en contra de los ideales del liberal Franco, por lo que ellos apoyaban el bando republicano. En cuanto el ejército revolucionario ganó, mis padres inmediatamente salieron del país y se dirigieron hacia México, que era el único país que apoyaba a los exiliados. ¿Y en qué año llegaron? Llegaron a finales de 1979 al puerto de Veracruz. Pero, ¿cómo era esta cuando llegaron? ¿Cómo hicieron para sobrevivir? Me contaron que cuando llegaron al país, el pueblo mexicano lo recibió de la mejor manera posible. En cuanto a mis padres, al ser profesionistas, se dedicaron a la docencia dentro de la UNAM. ¿Y tus padres llegaron solos o llegaron con alguien más? En realidad, llegaron con un tío que era clérigo, perteneciente a la orden de los agustinos recoletos. ¿Y por qué emigró junto con ellos? ¿Creen que la iglesia estaba protegida? No, en realidad no. La iglesia apoyaba al gobierno democrático, por lo cual los franquistas estaban en contra de ello. Aún recuerdo una frase de mi tío que decía: la guerra de España no es una guerra civil, es una lucha de los indios, contra la verdadera España, contra la religión católica. ¿Tus padres o naciste aquí en México? No, mis padres llegaron un par de años antes de que yo naciera. Es más, yo nací en la Ciudad de México. ¿En serio? ¿Y cómo recuerdas llegar a México a los primeros años cuando llegaron los españoles? Aún era un tanto rural. Había pocos profesionistas, artistas o intelectuales, pero ellos fueron los que ayudaron a progresar el pueblo. ¿Y piensas que esto ha cambiado? ¿México está mejor ahora? No es por ser presuncioso, pero sí. Al igual que mis padres, muchos de esos científicos, matemáticos o intelectuales se volvieron docentes y la mayoría de la. Muy bien, Miguel. Muchísimas
muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Espero que nos volvamos a ver algún día. Así será. Hasta luego. Y ahora vamos a una llamada con la primera actriz española, Ofelia Puerta. Buenas tardes, Ofelia. Buenas tardes. Bueno, Ofelia, cuéntanos, ¿cuál es la verdadera historia detrás de Ofelia Puerta Wilmain? Bueno, pues nací el 17 de noviembre de 1921 en Madrid, España, y mi familia se conformaba por mis dos padres, Pedro y Aurora, y mis dos hermanos, Pedro y mi hermana menor Esther. Bueno, en mi infancia y adolescencia siempre quise ser una actriz y, bueno, inicié como actriz con el grupo teatral Guerrillas del Teatro, pero lamentablemente a causa de la Guerra Civil Española perdí a mi hermano y mi hermana Esther fue torturada y asesinada. Bueno, después de eso radiqué en México junto a mi madre en 1939 y, bueno, mi carrera cinematográfica inició realmente en México. ¿Y cómo recuerdas tu ciudad natal? ¿Cómo recuerdas Madrid? Pues recuerdo que solía ser muy bella y pacífica hasta que el franquismo llegó al poder y se dio lugar la Guerra Civil Española. ¿Extrañas tu ciudad natal? Bastante, sí. Es muy diferente, pero aún así hay muchas cosas que sí aprecio de México. ¿Cómo fue tu recibimiento cuando llegaste a México? ¿Cómo te trataron los mexicanos al llegar a tierras mexicanas? Fue impresionantemente la manera en la que recibieron a muchos españoles que huían de todo el terrorismo del franquismo. Entonces, bueno, me recibieron con los brazos abiertos, aunque sí fue un poco difícil adaptarme al principio. ¿Recuerdas cómo viviste tu traslado? ¿Fue difícil conseguir un transporte para llegar a México? Bastante, porque cuando llega el franquismo era muy difícil transportarse y como prácticamente México está en otro continente que es la España, tenía que ser a barco. Entonces teníamos que primero irnos a Francia para poder llegar acá a México, a la embajada y establecernos. Los costos de los barcos a veces subían cada día y el traslado era muy difícil porque las personas sufrían de epidemias, enfermedades y muertes en el camino. Si no mal entiendo, tengo entendido que llegaste al puerto de Veracruz. ¿Cómo decidiste irte a la Ciudad de México y no permanecer en el puerto de Veracruz? Pues la mayoría de los españoles que llegaban al puerto de Veracruz se trasladaba a la capital de México porque había más oportunidades de trabajo. Todos sabemos y te reconocemos como una gran artista dentro del teatro, pero sabemos que tú destacaste muchísimo más dentro del cine mexicano. ¿Recuerdas en qué película debutaste? Sí. Bueno, en cuanto al cine, debuté en la película El Capitán Centella en 1941, exactamente 2 años después de haber llegado a México. Recordamos que el año de estreno de esa misma película te casaste con Lucilo Gutiérrez. ¿Cómo es que pasó eso? ¿Cómo fue la relación? Pues francamente, cuando nos conocimos veníamos del mismo lugar y teníamos bastantes cosas en común y hablábamos pues del teatro, de la cinematografía y todo eso realmente nos unió. Y tengo entendido que te casaste 2 veces, ¿no es así? Exacto. Si no mal recuerdo es Eduardo Flores de Mesa. ¿Cómo pasó eso? Bueno, después de haberme divorciado de Lucilo, me casé por segunda vez con Eduardo Flores de Maza, el cual, bueno, lo conocí después de Lucilo porque él era el que me auxiliaba con con todo lo referente a lo de volver a la actuación, pero lamentablemente también me divorcié de él. Me comentaste que con lo de volver a la actuación, ¿acaso te retiraste en algún momento? Sí, después de haberme casado con Lucilo me retiré 10 años de la actuación. ¿En ese periodo llegaste a tener familia, hijos? Sí, tuve 4 hijos con Lucilo. 3 hijas, Lucía, Esther y Margarita, y un hijo, Juan Ferrara, que actualmente es un actor.
Y cuéntanos, ¿cuándo adquiriste la nacionalidad mexicana? Bueno, adquirí la nacionalidad mexicana en 1952. ¿Y cambiarías lo que has vivido en México por algo? Pues no, porque México fue como un segundo hogar para mí, fue como un refugio después de haber vivido semejante atrocidad en España y después de haber perdido a mi familia, pero aquí encontré una nueva. Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de esta conversación. Esperamos tenerte pronto de nuevo. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabe cuándo se dio la mayor migración de españoles a México en la historia reciente? Se dio entre 1930 y 1940, cuando estalló la Revolución Española. ¿Y esto cómo influenció nuestro país? Bueno, la educación mejoró en México, ya que muchos se volvieron profesores en la UNAM. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cree que fue positiva o negativa la llegada de los españoles en el periodo entre 1930 y 1940? Yo creo que fue positiva. ¿Por qué cree que fue positiva? Porque con todos los refugiados españoles llegaron varios artistas, literarios, pensadores a México e influyeron en toda la cultura de esa época en la sociedad mexicana. Muy bien, muchas gracias.